L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está nuestra audiencia del Valle de Sianca, Salta Capital, Rosario de la Frontera, Cafayate, Valle del Lerma? Hoy un tema que me parece absolutamente interesante y es la respuesta de los ciudadanos en toda Argentina en las últimas elecciones, las internas. Ganó masivamente la propuesta de Milei y me hizo recordar en algún momento a una propuesta, yo como psicoanalista la relacioné, que tenía Freud prácticamente a fines del siglo XIX, cuando descubre el inconsciente y dice que la cura, para la que no había una salida desde las ciencias médicas del momento, consistía en ponerle palabras a las emociones. Y verdaderamente lo que promete Milei es casi una sanación para todas las desgracias que viven los argentinos, y la gente no preguntó mucho cómo lo iba a lograr, simplemente escuchó las propuestas de Milei, en donde hartos, intoxicados de tantas mentiras y de permanecer en el estancamiento y la falta absoluta de respeto de la clase política, los acuerdos que hacen los partidos entre bambalinas, que se presentan de distinta manera con un partido y después se cambian a otro, decidieron votar a lo que proponía Milei y no dudaron un minuto. Especialmente he notado, fiscalizando en la zona de Güemes, que era la gente joven y que no escuchó a ningún puntero, no había fiscales de Milei, se terminaron los votos porque votaron masivamente, y estos jóvenes lo que quieren y lo que están diciendo, en mi interpretación personal, es basta, no queremos más de lo mismo, vamos por un cambio. Nos van a acompañar en esta oportunidad dos invitados de lujo. Uno representa al peronismo y es Armando Caro Figueroa, y otro a los radicales es Eduardo Antonelli. Vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. To a joy beyond compare. Y bien, acá nos acompañan online Armando Caro, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Y también online Eduardo Antonelli, que es uno de los amigos de nuestro programa que se comunica, no pudo entrar por Zoom, así que está por teléfono. Vale lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Eduardo, salud. Nos vemos. Acá saluda Armando, Eduardo, te escuchamos. Bueno, un cordial saludo a Armando, con quien compartimos muchas ideas y sobre todo muchas preocupaciones, así que un gusto de tener una comunicación con él. Bueno, vamos por Armando, que llegó primero. ¿Qué opina usted, doctor, sobre las internas? Bueno, sobre estas internas, digamos, ¿no? Correcto, las recientes. La reciente, yo creo que
no hay suficiente tiempo para analizar todo, me refiero de la perspectiva, ¿no? Del domingo a hoy, pero hay algunas cosas que sí van quedando claro. A mí me parece que lo positivo que tuvo estos pasos y este resultado es que está mostrando la profundidad de la crisis política que tiene la Argentina, ¿no? Está mostrando que estamos girando hacia, buscando nuevas formas de representación política y social, porque los viejos canales, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, etcétera, no están en las mejores condiciones para representar conjuntos que cada vez son más plurales, cada vez son más diversos. Eso es lo primero, ¿no? Y en el norte, por ejemplo, argentino, el voto era una cosa rutinaria, una cosa que se transmitía de generación en generación. El que votaba peronista, su abuelo, el nieto seguro que votaba peronista, y si era radical, radical, o conservador, que todavía lo hay, era así. Lo que muestra esta elección que esa especie de lealtad del votante se quebró, y el votante está buscando quién represente su desencanto, su angustia por lo que está pasando en la economía, en la vida social. Y entonces aquí se quedó demostrado, no sé si por primera vez, que los famosos punteros, los intendentes, los aparatos, etcétera, dejan de servir, así como dejan de servir los encuestadores. La gente no necesita ya que el intendente le diga, le prometa cosas o le dé cosas, sino que la gente va a buscar, dada la profundidad de la crisis, va a buscar, a veces sin mucha información, a veces sin suficiente, digamos, comprensión de algunos fenómenos, va a buscar el cambio. Eso es lo que está pasando. Ahora, me da la impresión de que a partir de aquí hasta octubre se va a producir un nuevo reacomodamiento, porque el debate político, que fue muy rudimentario, muy desagradable el anterior, este de las PASO, va a ir mejorando de calidad, va a ir informando mejor a los ciudadanos, y en consecuencia el voto de octubre va a ser un voto de mayor calidad que fue ahora mismo de agosto. Muy bien, y Eduardo, ¿qué opinás? Bueno, creo que sí, comparto, creo que hay fundamentalmente un hartazgo, desencanto, hartazgo, hay varios adjetivos, ¿no?, que se pueden usar de parte de la ciudadanía y especialmente de los jóvenes, que son los que más agudamente perciben, digamos, el fracaso de la Argentina desde la democracia hasta aquí, con algún altibajo que pudo haber sido la estabilidad de precios del periodo de Menem, que obviamente creo que con toda justicia debe ser rescatado, más allá del análisis técnico de las inconsistencias que tenía la convertibilidad, pero claramente fueron los únicos 10 años desde el peronismo, donde arranca la inflación, la década de los 40, hasta que llegó la convertibilidad. Y bueno, a partir de allí los sucesivos gobiernos fueron digamos fracasando, más allá también de una especie de primavera del primer kirchnerismo, que digamos disfrutó de la bonanza de la soja, pero que fue irresponsablemente malgastó esa oportunidad. Y bueno, a partir de ahí se estanca la Argentina ya en el segundo gobierno de los Kirchner, y bueno, el gobierno de Macri también fue una desilusión, porque si bien algunas cosas yo creo que deben ser rescatadas, que digamos el enfoque sobre las energías alternativas, los transportes tanto de cargas en el ferrocarril como la apertura de los aviones, y bueno, hay una serie de iniciativas que sin duda han sido bien encaminadas, pero claramente lo que la gente percibe, y tiene todo el derecho de hacerlo así, es la inflación. Y si bien, bueno, no es comparable la inflación del periodo de Macri con la actual, pero esa inflación frena el país, porque bueno, no hay que explicarlo, lo vivimos, lo soportamos,
y sobre todo lo que más angustia, particularmente a los jóvenes, es la falta de horizontes, la falta de definiciones claras, y bueno, el caso de Milei, que irrumpe con una especie de quiebre de lo tradicional, al menos en la política argentina, con estas ofertas escatológicas, podríamos decir, de destrucción del Banco Central, de la moneda, ya de manera formal a través de su reemplazo con el dólar. Y bueno, la gente no se pone a evaluar, y los jóvenes menos, porque la preocupación de ellos es otra, no está en el análisis intelectual, sino en resolver cuestiones muy básicas de encontrar trabajo, que el trabajo sea digno, que les permita lo mínimo que es proyectar sus aspiraciones de vivienda, de un mínimo de confort. Entonces, bueno, nadie, y ellos menos, se ponen a analizar la consistencia interna de las propuestas de Milei, que claramente no las tiene, porque, aun cuando se pudiera materializar el tema de la convertibilidad, por ejemplo, pero eso traería un costo gigantesco, una transferencia de ingresos brutal, porque al menos en una primera etapa los precios van a seguir subiendo, pero quien recibe sus ingresos en dólares va a observar con toda perplejidad que los precios en dólares también suben, y esto va a traer una frustración gigantesca que se va a proyectar en respuestas de la sociedad del tipo si gana, por supuesto, del tipo de las que ha experimentado Boric en Chile, o el caso del presidente depuesto de Ecuador, que y le está pasando ahora también a Petro allá en Colombia. Es decir, estas improvisaciones, por más que Milei presuma de ser un economista formado, en realidad no lo es tanto, porque la escuela a la que él pertenece es una escuela que está completamente archivada dentro de las opciones de política económica, pero nadie las sigue porque son planteos absurdos que significan la ruptura de la moneda o la destrucción del Banco Central, que justamente los bancos centrales han emergido espontáneamente antes de ser instituciones formales, porque alguien tiene que de alguna manera coordinar la acción de los bancos, así como la de los seguros, y tiene que haber, un resguardo frente a crisis, y por eso justamente aparecieron a partir de la crisis del 29 del siglo pasado, aparecieron, estos institutos de mayor control sobre el sector monetario y financiero, y cuando se relajaron esos controles, apareció la crisis del 2008. Es decir, que lo que está planteando Milei es absolutamente anacrónico, y encima, desde el punto de vista académico, la escuela a la que él adhiere, que es la escuela austríaca, sufrió, una humillación pública cuando Hayek se presentó en la Universidad de Cambridge y fue ridiculizado por sus ideas, porque las ideas de él de que se debe frenar el consumo para alentar la inversión es un disparate completo, o el otro disparate que sostiene que la inflación es la desvalorización de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, cuando este es otro disparate, porque la inflación es simplemente la suba de los precios, y la desvalorización o la pérdida de poder adquisitivo del dinero es una consecuencia, no es la propia inflación. Es decir, desde el punto de vista académico, Milei es obsoleto, podríamos decirlo así, representa ideas caducas e encima ridiculizadas. Así que, pero claro, la gente no se está fijando en eso, se está fijando en que, frente a la incapacidad de los políticos de dar respuestas satisfactorias, aunque algunas hayan sido menos tortuosas o equivocadas que otras, pero no han sido suficientes para calmar la insatisfacción de la sociedad y de los jóvenes en particular. Bueno, antes de pensar en, por qué ha sucedido lo que ocurrió, que fue masivo, me gustaría preguntarles a los dos, primero a Armando para que nos organicemos porque estamos online, ¿cuál sería la salida menos tortuosa, podríamos decir, y si habría una salida? Porque lo que acaba de plantear Eduardo Antonelli es que en realidad, si se cumple la promesa de Milei,
con la desaparición del Banco Central y todo lo que él tiene como propuesta de campaña, en realidad lo mismo, estaríamos en una situación difícil. A ver qué se les ocurre a ustedes que habría que hacer. Adelante, doctor. Bueno, lamentablemente no le escucho bien a Eduardo, o sea que no me puedo referir a lo que él explicó ahora para no equivocarme, pero a mí me da la impresión de que, como venía diciendo, hay varios hechos positivos. Primero que la representación ahora, como quien diría, nadie tiene la vaca atada. El intendente tiene el puntero, de repente la gente está buscando. Esto me parece muy importante. Lo segundo, me parece que cuando mucha gente esperaba que la corriente, digamos, defensora del capitalismo de Estado triunfara en las elecciones, por el empuje de Milei en este sentido, ese capitalismo de Estado, que es el que está explotando ahora, con su ineficacia, su injusticia, etcétera, ya no goza del respeto a la decisión mayoritaria que gozaba 2 años, 5 años atrás. Entonces, esto me parece un hecho muy importante. Lo que ocurre es que el debate de aquí a octubre, digamos, va a ser dentro de, vamos a decirlo así, de 2 modos de capitalismo de mercado. O sea, o vamos a un capitalismo de mercado ultraliberal, ¿no? Que me parece que sería muy malo, porque además el portador de esa idea no logra todavía, vamos a decir, ordenar sus ideas, serenarse y ordenar sus ideas, y eso genera desconfianza. No sabemos si él será un buen conductor, si sabe lo que está diciendo con toda precisión. Y después hay también en construcción una especie de capitalismo de mercado más a la europea, más con una, digamos, con una atención a los problemas ambientales y a los problemas sociales, o sea, de los trabajadores sin trabajo, básicamente. Pero no es seguro que esto lo encarne eficazmente Patricia Bullrich, y es seguro que hasta ahora lo tenga claro su equipo y en sus programas, ¿no? Pero eso es lo que hay que construir de aquí a octubre. Hay tiempo suficiente, o sea, para definir, ¿no? Ya creo que hay una mayoría que dice el capitalismo de Estado, que es un capitalismo de amigos, además, que ha corrompido las instituciones republicanas, no sirve, ya cumplió su ciclo y tenemos que pasar a otra etapa. Eso está bien. Ahora, ¿cuál es otra etapa? Insisto, es o un capitalismo ultraliberal, que no se preocupa por el ambiente, no se preocupa por los heridos y los excluidos, o un capitalismo más centrado, más, digamos, tipo a la europea, que le va a ser difícil encontrar las medidas, porque los problemas de Argentina son enormes. Algunos son problemas culturales, es decir, que nosotros resistimos a tomar determinadas decisiones como ciudadanos, o creemos, a veces tenemos ilusiones y creemos que todo es fácil, o se agotan las dudas cuando buscamos un culpable. Una vez que encontramos un culpable ya está todo bien. Creo que esto tenemos que cambiar, y la responsabilidad de lo que ocurra después de octubre va a ser obviamente de los que resulten triunfadores, pero también de todos nosotros, que tenemos que, ahí donde estemos, tenemos que lograr cambios y reformas que son imprescindibles. Por ejemplo, en los colegios profesionales o en los clubes deportivos, etc., ¿no? El cambio es muy profundo. Eduardo, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál sería la salida? Bueno, me pasa lo mismo que Armando, que no lo escucho del todo, pero algunos conceptos sí los he tomado, y bueno, en general comparto. Yo pienso que las soluciones pasan por, digamos, enfoques más racionales, menos fundamentalistas, menos fanáticos. En primer lugar, hay que puntualizar que la inflación no se debe, como lo sostiene Milei, pero también otros economistas, exclusivamente en el lado del gasto público, que crece sin parar y que además es completamente caótico, y que al no tener impuestos suficientes se genera un déficit que a su vez digamos, se proyecta en una expansión monetaria que por supuesto tiene impactos inflacionarios. Pero así como el precio de la naranja no depende solamente de la demanda, que a veces demandemos más naranja, sino también de la oferta, de la cantidad de naranjas que se pueden producir. Por
Banco Central Independiente y bajar el gasto público y todo lo demás. Ahora, el punto de vista de Milei es que, digamos, toda la acción del Estado es perversa y entonces, bueno, lo que hay que hacer es eliminar el Estado, o al menos todo lo posible. Pero esto es más o menos lo mismo, y bueno, y reemplazarlo por iniciativas privadas sin controles. Pero esto es lo mismo que sostener que porque los semáforos no funcionan o los agentes de tránsito son coimeros, ¿no es cierto? La solución sea que cada uno ande con su topadora. Y entonces, bueno, arrastra a los demás sin ningún problema. Bueno, claramente el tránsito no se soluciona de esta forma, sino eliminando si los hubiera, los agentes de tránsito coimeros y sincronizando los semáforos, ¿no? Y el papel del Estado es es decir, sincronizar los semáforos para que el tránsito fluya normalmente, no poner un agente de tránsito al lado de cada conductor, que sería el caso extremo del comunismo, del populismo extremo, o el otro caso extremo que sería que, bueno, cada uno ande con el vehículo que le permita desalojar a los que le molestan, ¿no? Que sería el caso de un capitalismo extremo, el laissez-faire del siglo XIX, que condujo a las guerras mundiales, ¿no es cierto?, y condujo a la crisis del año 29. Entonces, y bueno, hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido, de que el capitalismo sin freno no es la solución, y el comunismo tampoco. Entonces, hay que buscar una vía intermedia y buscar a través de mecanismos que quien llega a la función pública sea la gente más idónea en términos de capacidad, no de títulos, pero sí de capacidad, y la más decente. Y esto se hace con, digamos, sistemas electorales adecuados que filtren, ¿no es cierto?, a los corruptos, a la gente, a los busca, digamos, a los oportunistas, y que de alguna manera le dé a la ciudadanía el mecanismo para seleccionar a quienes la ciudadanía considera que son los mejores representantes. Y esto significa reformas importantes. Y en cuanto a la manera de ir resolviendo los problemas, es bueno atacar este sistema de concentración económica, que además es una concentración geográfica, porque el sector digamos, de empresas que tienen la capacidad de fijar precios, no solo tiene esa concentración en lo sectorial, sino en lo geográfico. Están ubicadas en una zona del país muy puntual o en muy pocas regiones de la Argentina. El resto de la Argentina carece de industrias, o de industrias relevantes al menos. Y el otro sector que es ominoso, el sector sindical, mafioso, que responde a un esquema de organización laboral que Armando lo conoce perfectamente bien porque él estuvo en España, y que es obsoleto y hay que reemplazarlo por un sistema laboral más moderno, descentralizado, y no donde el digamos, mandamás sindical porteño le imponga los salarios a la gente que está en Huachipas, por ejemplo, donde las realidades económicas, socioeconómicas, geográficas, de desarrollo y todo lo demás son muy diferentes de la bella ciudad de Buenos Aires, donde ellos habitan. Estamos quedándonos sin tiempo para Zoom. Hacemos un pequeño corte con ustedes y ya los vuelvo a conectar. A Eduardo lo vuelvo a llamar y Armando, si te podrías reconectar con el mismo código en unos minutitos. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Love is all that I can give.